Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en los orígenes hebreos de Jesús. Bueno, más bien Yeshua, como lo llamaremos en esta ocasión. Vamos a ir un poco más allá de la imagen tradicional que tenemos y nos vamos a sumergir en el mundo de los antiguos manuscritos y también en el contexto cultural de la época. Prepárense porque vamos a descubrir un Yeshua que tal vez no reconozcan. Totalmente. A veces la imagen que tenemos de Jesús está influenciada por siglos de tradición e interpretación, ¿no? Claro. Y en esta inmersión profunda, nuestro objetivo es explorar otra perspectiva, una que se basa en las raíces judías de Yeshua. Mm. El Yeshua hebreo frente al Jesús griego de Nehemiah Gordon, Ok. con prólogo de Michael Rood. Suena familiar este libro. Por supuesto. Nehemiah Gordon es un erudito fascinante, un experto en los rollos del Mar Muerto y en lenguas semíticas. Y su perspectiva judía pues arroja una luz muy interesante sobre la figura histórica de Yeshua. Hablando de los rollos del Mar Muerto. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué son y por qué son tan importantes en este contexto? Claro que sí. Los rollos del Mar Muerto son una colección de manuscritos antiguos que fueron descubiertos a mediados del siglo XX, en cuevas cerca del Mar Muerto, imagínate. ¡Wow! Y estos rollos contienen textos bíblicos y otros escritos que datan de hace más de 2000 años. Son una ventana invaluable al mundo en el que vivió Yeshua. ¡Wow! ¿Y qué tienen que ver estos rollos con la investigación de Gordon? Bueno, Gordon argumenta que los textos hebreos del Evangelio de Mateo, algunos de los cuales se encuentran entre los rollos del Mar Muerto, presentan una imagen diferente de Yeshua, a la que encontramos en las traducciones griegas modernas, en las que se basa gran parte del cristianismo occidental. Espera, ¿diferencia en qué sentido? ¿De qué tipo de imagen estamos hablando? La versión hebrea nos muestra a un Yeshua, profundamente arraigado en la tradición y la cultura judía. Desafía la imagen común que muchos podríamos tener, y nos presenta a un Yeshua que vivió y respiró el mundo del judaísmo del primer siglo. Eso sí que cambia las cosas. ¿Y por qué se centra específicamente en Mateo? Bueno, el Evangelio de Mateo es particularmente interesante, porque es probable que fuera escrito originalmente para una audiencia judía, y al explorar el texto hebreo, podemos comprender mejor cómo se entendía Yeshua dentro de su propia comunidad. Entiendo. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Se habla mucho del conflicto de Yeshua con los fariseos. ¿Cómo encaja esto en esta imagen hebrea versus griega? Bueno, Gordon sostiene que este conflicto es crucial para comprender las enseñanzas de Yeshua, pero a menudo se malinterpreta en el cristianismo moderno, y sugiere que al entender este conflicto, dentro del contexto del judaísmo del primer siglo, podemos obtener una comprensión más matizada y más precisa del mensaje de Yeshua. Tienes razón. A veces olvidamos que no podemos interpretar eventos históricos sin tener en cuenta el contexto en que ocurrieron. Exactamente. Y este es uno de los puntos fuertes de la investigación de Gordon. Nos invita a sumergirnos en el contexto histórico y cultural, para comprender mejor a Yeshua. Y hablando de sumergirnos, ¿qué nos puedes contar de Michael Rood y su prólogo al libro de Gordon? Michael Rood es un apasionado defensor del trabajo de Gordon. Rood cree que los cristianos han sido engañados por siglos de transición, que ocultan al verdadero Yeshua. Su entusiasmo por la investigación de Gordon es contagioso. Claro, porque ese libro tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de Yeshua. Sin duda. De hecho, en su prólogo, Rood dice, las palabras brutalmente francas de Yeshua, en la versión hebrea de Mateo, son nada menos que revolucionarias para el creyente. Esta es la revelación que he estado esperando toda mi vida. Se nota que le impactó profundamente. Eso sí que es una declaración. ¿Y qué reacciones ha habido por parte de los lectores? Hay un comentario de una lectora llamada Inés. Describe los estudios de Gordon como muy interesantes y esclarecedores. Parece que su trabajo está resonando con la gente, que busca una comprensión más auténtica de Yeshua. Me imagino que leer las palabras de Yeshua en su idioma original, el hebreo, debe ser una experiencia muy poderosa. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo cambia nuestra comprensión del cristianismo? Si nos encontramos con un Yeshua cuyas enseñanzas están tan profundamente arraigadas en la Torá y la cultura judía. Esa es una excelente pregunta. De hecho, es una de las preguntas centrales que exploraremos en esta inmersión profunda. ¿Te parece si nos adentramos un poco más en los detalles específicos que Gordon destaca en su libro? Claro que sí. Uno de los puntos de mayor controversia, al parecer, es la postura de Yeshua sobre la Torá. Entiendo. ¿Qué dice Gordon sobre la visión de Yeshua de la Torá? Bueno, basándose en el texto hebreo de Mateo, Gordon argumenta que las enseñanzas de Yeshua estaban profundamente arraigadas en la Torá y que de hecho él confirmaba su autoridad. Eso parece ir en contra de cómo algunas tradiciones cristianas retratan a Yeshua, como si hubiera venido a abolir la ley. Exacto. Gordon cuestiona esta interpretación y señala pasajes del Mateo hebreo donde Yeshua declara explícitamente que no vino a destruir la Torá,
sino a cumplirla. Enfatiza que las enseñanzas de Yeshua estaban destinadas a aclarar y profundizar la comprensión de la Torá, no a reemplazarla. Entonces no se trata de descartar lo antiguo, sino de revelar un significado más profundo dentro de ello. Precisamente. Y ese es un punto muy importante, porque replantea la misión de Yeshua dentro del contexto del judaísmo. Sugiere que sus enseñanzas deben entenderse como una continuación y no como una ruptura. Esto tiene mucho sentido. ¿Y cómo afecta esto a todo el conflicto con los fariseos? Porque ese parece ser un tema importante en los evangelios, ¿verdad? Absolutamente. Y Gordon argumenta que este conflicto se simplifica demasiado a menudo. Sugiere que el verdadero problema no era si seguir la Torah o no, ya que tanto Yeshua como los fariseos estaban comprometidos con ella. La discrepancia radicaba en cómo interpretarla y aplicarla. Es como si ambos estuvieran leyendo el mismo libro, pero llegando a conclusiones diferentes sobre lo que significaba. Esa es una gran analogía, y este matiz a menudo se pierde en las traducciones, que distancian a Yeshua de su contexto judío. Gordon sugiere que el conflicto tenía que ver más con las diferentes interpretaciones y enfoques de la Torah. Que con el rechazo total de la misma. Claro, eso explica muchas cosas. Entonces, ¿dónde nos deja eso con la imagen de Yeshua? ¿Cómo cambia esta lente hebrea la forma en que lo vemos? Bueno, sin duda pinta una imagen más compleja que los retratos a veces simplistas con los que podríamos estar familiarizados. En lugar de una figura que simplemente se opone a la ley, vemos a un Yeshua que está profundamente involucrado con ella, debatiendo sus puntos más sutiles y desafiando las interpretaciones tradicionales. Lo convierte en una figura más humana y cercana, que lidia con serias cuestiones teológicas dentro de su propia tradición religiosa. ¿Y no es eso lo que hace que la historia sea tan apasionante? Ver estas figuras no como íconos distantes, sino como personas reales que luchan con ideas complejas, en su propia época y lugar. Totalmente. Y en este caso. Si alguien está interesado en el cristianismo, o simplemente siente curiosidad por el Jesús histórico, ¿cuál dirías que es la principal conclusión de esta perspectiva de Yeshua hebreo? Creo que la mayor conclusión es la importancia del contexto. No podemos comprender plenamente las enseñanzas de Yeshua sin comprender el mundo en el que vivió, la lengua que habló. Al sumergirnos en esas raíces hebreas, podríamos descubrir una comprensión más rica, matizada y, en última instancia, más convincente de quién era Yeshua y cuál era realmente su mensaje. Me parece una idea muy valiosa. Siento que estamos empezando a comprender a Yeshua de una manera totalmente nueva. Exactamente. Y esto nos lleva a otra observación interesante de Gordon. Recuerda que hablamos de desafiar la imagen tradicional de Yeshua. Bueno, hay una frase en el material original que dice: el mundo cristiano se ha asombrado al comprender que Jesucristo no era un gentil rubio de ojos azules. Eso sí que es directo. Parece que esta fuente realmente está intentando sacudir algunas suposiciones comunes. Y todo vuelve a la idea del contexto. Ya. Yeshua era un hombre judío que vivía en la Judea del siglo Yucua. La idea de que se pareciera a un europeo de siglos posteriores es francamente anacrónica. Es un buen recordatorio de que nuestras imágenes de personajes históricos a menudo están moldeadas por prejuicios culturales y convenciones artísticas, más que por la precisión histórica. Exactamente. Y esas imágenes pueden afectar profundamente nuestra forma de comprenderlos, al despojarnos de esas interpretaciones posteriores y centrarnos en el contexto histórico. Podemos empezar a ver a Yeshua con nuevos ojos, tal y como lo podrían haber visto las personas que realmente lo conocieron. Es como quitar capas de interpretación para acercarse a la fuente original. Me gusta esa comparación. Es como una excavación arqueológica, en la que se eliminan cuidadosamente las capas de sedimentos para revelar el artefacto original que se encuentra debajo. Y en este caso, el artefacto es el Yeshua histórico, a la espera de ser redescubierto. Y de eso se trata precisamente esta inmersión profunda, ¿verdad? De desenterrar conocimientos ocultos y obtener una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Exactamente. Y en este caso, no se trata solo de hechos históricos, sino de lidiar con profundas cuestiones de fe, identidad e interpretación. Se trata de ver lo familiar bajo una nueva luz y abrirnos a la posibilidad de descubrimientos transformadores. Esta ha sido una conversación que nos ha hecho reflexionar mucho. Siento que solo hemos arañado la superficie de este tema tan fascinante. ¿Qué te parece? Deberíamos profundizar un poco más en algunas de estas interpretaciones específicas. De las enseñanzas de Yeshua en el texto hebreo. Por supuesto. Hay mucho más por explorar. Podemos profundizar en algunos de los pasajes que Gordon destaca y ver cómo podrían desafiar nuestra comprensión del mensaje de Yeshua. Me parece perfecto. ¿Hay algún pasaje en particular que te haya llamado la atención? Sí, Gordon analiza una enseñanza de Yeshua que ilustra muy bien la diferencia entre las interpretaciones hebrea y griega. Se trata del famoso Sermón del Monte, donde Yeshua dice: «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo». Sí.
Esa frase es muy conocida. A menudo se interpreta como que Yeshua abogaba por poner la otra mejilla, rechazando la idea de la retribución. Exacto. Esa es una interpretación común en muchos círculos cristianos. Sin embargo, cuando analizamos el texto hebreo de Mateo, Gordon argumenta que Yeshua no estaba rechazando el principio de ojo por completo. En cambio, estaba desafiando la aplicación errónea de este principio. Espera, ¿a qué te refieres con aplicación errónea? No es ojo por ojo, bastante claro. Bueno, dentro de la ley judía, ojo por ojo nunca tuvo la intención de ser tomado literalmente. Era un principio legal diseñado para garantizar un castigo justo y proporcionado, no para fomentar la venganza personal. Entonces, se trata más de justicia que de venganza. Exactamente. Y Gordon argumenta que Yeshua estaba denunciando la hipocresía de aquellos que utilizaban este principio para justificar venganzas personales o para explotar a otros, estaba diciendo. Estáis tergiversando el significado de la Torá para servir a vuestros propios intereses egoístas. Eso le da un giro completamente nuevo a las cosas. No se trata de rechazar la Torá, sino de defender su verdadero espíritu. Precisamente. Y esto resalta la importancia de comprender las enseñanzas de Yeshua dentro de su contexto adecuado. Si las leemos a través de una lente que está divorciada de la ley, corremos el riesgo de malinterpretar su verdadero significado. Entonces, si adoptamos esta perspectiva hebrea, ¿cómo cambia nuestra comprensión de la misión de Yeshua? Bueno, desplaza el enfoque de abolir la ley a revelar su significado más profundo y a hacer un llamado a su justa aplicación. Yeshua no viene a derrocar el sistema, viene a desafiar a quienes abusan de él y a llamar a sus seguidores a una observancia genuina y sincera de la Torá. Es un mensaje poderoso y realmente resuena con la idea de Yeshua como un reformador dentro del judaísmo. No está iniciando una nueva religión, está tratando de revitalizar su propia tradición. Y eso tiene implicaciones para cómo entendemos la relación entre el judaísmo y el cristianismo. En lugar de verlos como dos entidades separadas, podemos verlos como interconectados, con el cristianismo surgiendo del judaísmo y llevando adelante ciertos aspectos de sus enseñanzas. Es como ramas que crecen del mismo árbol, cada una con su propia forma y dirección únicas, pero aún conectadas al mismo sistema de raíces. Qué hermosa imagen. Y pone de relieve la riqueza y la complejidad de ambas tradiciones. Nos anima a buscar puntos en común y apreciar las formas en que se han informado e enriquecido mutuamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Si aceptamos a este Yeshua hebreo, ¿cómo cambia nuestro enfoque de la fe, de la espiritualidad, o incluso la simple comprensión de la historia? Creo que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y estar abiertos a nuevas perspectivas. Nos anima a comprometernos con los textos, con humildad y curiosidad, reconociendo que puede haber capas de significado que aún no hemos descubierto. Es como si nos hubieran dado una nueva lente, a través de la cual ver el mundo. Y de repente todo se ve un poco diferente. Exactamente. Y ese es el poder de las inmersiones profundas como esta. Nos desafían a salir de nuestras zonas de confort. Nos recuerdan que la búsqueda de la comprensión es un viaje de toda la vida. Y que los descubrimientos más gratificantes son a menudo los que desafían nuestras nociones preconcebidas. Y nos llevan a ver el mundo con nuevos ojos. Muy bien dicho. Y con esto, creo que es hora de concluir. Pero antes de irnos, quiero dejar a nuestros oyentes con una última reflexión. Sí, como sugiere Gordon. Las enseñanzas de Yeshua estaban tan profundamente arraigadas en la tradición judía. ¿Cómo podría eso afectar nuestra comprensión del Nuevo Testamento en su conjunto? ¿Podría una comprensión más profunda del contexto hebreo desbloquear nuevos significados y perspectivas sobre las enseñanzas del cristianismo? Eso es algo en lo que pueden pensar, mientras continúan sus propias exploraciones. Y recuerden, la belleza de estas inmersiones profundas es que son solo el comienzo. Hemos proporcionado un vistazo a un mundo fascinante de erudición e interpretación, pero depende de ustedes continuar el viaje. Exploren el libro de Gordon, profundicen en los textos hebreos y dejen que su curiosidad los guíe. Podrían sorprenderse de lo que descubran. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.